Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Investigación. El día de hoy vamos a darle seguimiento al tema que hemos venido siguiendo durante las últimas dos sesiones sobre lo que es la introducción a la estadística. Y como ustedes podrán haber visto, hemos ido cubriendo todo lo que es el marco conceptual para poder entender las definiciones, los conceptos, a fin de que luego, cuando estemos corriendo los estudios, podamos llevar a cabo una clara interpretación de los análisis que se corren, así como también de las gráficas que se produzcan. En nuestra última sesión nos habíamos quedado justamente en esta lámina, en la que yo explicaba que existen diferentes medidas de incertidumbre. Las medidas de incertidumbre también son conocidas como medidas de error. Las medidas de error o las medidas de incertidumbre se dividen en dos grupos. Están las medidas de incertidumbre de tipo descriptivo y las medidas de incertidumbre de tipo inferencial. Habíamos visto esta gráfica donde podíamos ver medidas de error o de incertidumbre de tipo descriptivas, entre las cuales tenemos la desviación estándar y el rango. Cuando se grafica el rango, a medida que aumenta el número de repeticiones para un mismo tratamiento, los bigotes van aumentando de tamaño. Pero no importa cuán grande sea la muestra o el número de repeticiones para un tratamiento cualquiera, la desviación estándar prácticamente se mantiene estable. La otra cosa que habíamos visto en esta otra gráfica de la derecha, aquí ya pues estamos examinando lo que son estadísticas inferenciales. Yo había explicado que entre las estadísticas inferenciales las más comunes son el error estándar de la media y el intervalo de confianza, el cual bien pudiera ser calculado al 95 o al 99%, dependiendo del grado de certeza o seguridad que usted busca. Vemos que todos los tratamientos tienen la media representada por un círculo, en la mayoría de los cuales se encuentran de color negro, porque los intervalos de confianza que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de las medias abarcan la media general de la base de datos, que se representa como una línea punteada vertical que recae sobre el 40. Véase que en el extremo superior aparece mu, indicando que se trata de la media general de la base de datos. Hay dos tratamientos cuyas medias se encuentran representados por círculos vacíos, porque los bigotes del intervalo de confianza que se proyecta a ambos lados de la media no abarcan la media general de la base de datos. Los demás sí. Otro punto que habíamos comentado es el hecho de que el número de repeticiones con el que uno trabaja sí que tiene un efecto a la hora de calcular tanto los intervalos de confianza como la media para una media muestral cualquiera. Y yo les explicaba que lo que estamos viendo en la gráfica en el panel derecho inferior es el mismo tratamiento que fue evaluado primeramente con un total de 36 observaciones, mientras que después fue evaluado con 300 observaciones. Véase que en la primera evaluación se le calcularon los intervalos de confianza probablemente al 95% y nos presenta la media de esa muestra poblacional para ese tratamiento justamente donde se encuentra el círculo negro. Lo que se proyecta a ambos lados es el intervalo de confianza. Luego, ese mismo tratamiento fue evaluado, pero con un mayor número de repeticiones, en este caso 300. Véase que estamos representando las 300 observaciones y distribuyéndolas dentro de lo que es una curva normal. Y véase que la línea vertical, que va a terminar en la parte inferior con la letra mu, que nos representa la media de esa muestra poblacional, se desplazó hacia la izquierda de la media anterior, lo cual implica de que a mayor número de repeticiones tiene un tratamiento, más precisas se van volviendo los parámetros poblacionales que nosotros vamos calculando de esa muestra poblacional. Antes, cuando estábamos trabajando con un número de 36 repeticiones para este tratamiento, habíamos logrado una media muestral que se ubicaba justamente acá, alrededor de 45, diría yo, tal vez un poquito menos de 45. Pero ya cuando elevé el número de repeticiones a 300, la media de esa muestra poblacional se desplazó a 50. O sea que es más precisa. No obstante, véase que la media, a pesar de que estoy trabajando con un número de repeticiones mucho más alto,
todavía se encuentra dentro de lo que son las medidas de incertidumbre o las medidas de error, que en este caso resultó ser el intervalo de confianza. Solo que no en este extremo, sino que en este brazo del intervalo de confianza. Las interpretaciones de los intervalos de confianza es que es un rango de valores probables para la media poblacional. Recuerden ustedes que nosotros trabajamos con muestras poblacionales, no con poblaciones. A partir de las muestras poblacionales, hacemos una serie de cálculos de los parámetros y llegamos a hacer inferencias respecto a los parámetros poblacionales. Pero realmente lo que nosotros calculamos y recuperamos a través de muestras poblacionales son parámetros propios de esa muestra, pero no representan en sí los parámetros de la población en general, porque nadie trabaja con poblaciones. A medida que nosotros vayamos aumentando este número de repeticiones, se van a suscitar cambios en los cálculos de los diferentes parámetros, en este caso por lo que visualizamos en la media. Entonces, trabajamos con muestras poblacionales para llegar a hacer inferencias sobre lo que está ocurriendo con los parámetros poblacionales. Podemos tener un 95% de confianza si es que trabajamos con un intervalo calculado al 95%, en que el intervalo de confianza incluye en algún lugar la media poblacional. Los datos son compatibles con cualquier valor de mu dentro del intervalo de confianza, pero relativamente incompatibles con cualquier valor fuera de este. Aquí tenemos una gráfica que sumariza todo lo anterior. En el lado izquierdo de la gráfica aparece la n, indicándonos en un primer plano que se trabajó con una muestra de 3 repeticiones. En el segundo escenario fueron 10, en el tercer escenario fueron 30. Aquí tenemos una mezcla de estadísticas descriptivas e inferenciales. La descriptiva que aparece aquí es la desviación estándar, representada como DE, mientras que las inferenciales resultan ser el intervalo de confianza y el error estándar de la media. ¿Por qué pongo a la desviación estándar y no puse al rango? Porque generalmente cuando se hacen análisis estadísticos y se representan gráficamente las medidas de incertidumbre o las medidas de error, lo que se suele utilizar es la desviación estándar en el caso de las estadísticas descriptivas. Por el contrario, cuando uno trabaja representando las medidas de error o medidas de incertidumbre utilizando estadísticas inferenciales, con lo que más se trabaja es con el intervalo de confianza, que bien pudiera ser calculado al 95 o al 99%, o bien también con el error estándar de la media. La variable dependiente, que la encontramos aquí abajo, es y será siempre la respuesta numérica. Es la que nos proporciona la escala de valores, que desde luego sus unidades de medición variarán dependiendo del tipo de estudio que usted esté conduciendo. Ahora véase que, de nuevo, pese a que se va aumentando el número de repeticiones, los bigotes de la desviación estándar, que se proyectan tanto a la derecha como a la izquierda de la media, no parecen verse afectados por el tamaño de la muestra. La desviación estándar tiende a permanecer inalterada. En cambio, cuando hacemos el cálculo de los bigotes para el intervalo de confianza, vean ustedes el tamaño de estos bigotes cuando teníamos 3 repeticiones para ese tratamiento. No obstante, cuando el mismo análisis se practicó al mismo tratamiento pero usando 10 observaciones, vean ustedes lo que le pasó a los bigotes del intervalo de confianza. Este se redujo significativamente. Y cuando pasamos a 30 observaciones, miren ustedes lo que ocurrió con el intervalo de confianza. Se hace todavía más pequeño. Echémosle un vistazo al error estándar de la media. Cuando se trabajó con 3 repeticiones en ese tratamiento, miren ustedes la extensión de los bigotes. Cuando pasamos a 10, vean cómo se redujo. Cuando pasamos a 30, miren cómo se redujo. En otras palabras, la desviación estándar tiende a mantenerse inalterable independientemente del número de repeticiones con las que estemos trabajando. Pero en el caso del intervalo de confianza y el error estándar de la media, en la medida que nosotros vamos aumentando el número de repeticiones para ese tratamiento en particular, los bigotes se van reduciendo. Y yo pregunto, ¿por qué? Yo creo que porque hay una mayor exactitud en el estudio. Bingo.
Lo que está ocurriendo es que en la medida que usted aumenta el número de repeticiones en ese tratamiento, esa muestra poblacional se va volviendo cada vez más representativa de la población de la cual fue sustraída. Por lo tanto, los cálculos que se realicen respecto a los parámetros poblacionales, esos cálculos se van volviendo cada vez más precisos. Entonces, usted quiere reducir el tamaño de los bigotes del intervalo de confianza o del error estándar de la media, todo lo que tiene que hacer es aumentar el número de repeticiones por tratamiento. Pero si yo aumento el número de repeticiones por tratamiento, a su vez, ¿qué aumenta también? El costo. Excelente. El costo del estudio. Obviamente cada repetición tiene un costo en dólares. Entre más repeticiones usted le va metiendo a cada tratamiento, los costos del estudio se le disparan. Recuerden las reglas de interpretación, que a una desviación estándar a ambos lados de la media nos abarca el 68% de todas las observaciones de una base de datos cualquiera, siempre y cuando esa base de datos tenga una distribución normal. Pero a dos desviaciones estándar a ambos lados de la media nos abarca el 95.4% de todas las observaciones, mientras que tres desviaciones estándar a ambos lados de la media nos abarca casi la totalidad de las observaciones que están presentes en la base. Un histograma es una representación gráfica de todos los datos en la cual la frecuencia dentro de cada clase o categoría es representada por el área de un rectángulo. La altura de los rectángulos son proporcionales a las frecuencias observadas. Véase que si ustedes observan ambas representaciones, en un caso es una frecuencia y en el otro caso es una frecuencia relativa. ¿Observan ustedes algo raro ahí? Y me estoy refiriendo al eje de la Y. La frecuencia está representada en números enteros, mientras que aquí está en fracciones o decimales. ¿Por qué? Para frecuencia normal da un número entero, ya que es repeticiones. Y en frecuencia relativa habla del porcentaje de la frecuencia de la repetición. Excelente, esa es la interpretación. El histograma nos sirve para detectar si las observaciones presentes en la base de datos siguen una distribución normal, entendiéndose por una distribución normal, una distribución tipo campana, porque se asemeja a una campana a medida que el número de barras van aumentando, siempre y cuando realmente haya una distribución normal. El nombre oficial de este tipo de distribuciones es una distribución gaussiana en honor a Gauss, quien fue la persona que descubrió la distribución normal. Aquí tenemos tres ejemplos. Véase que lo que están haciendo es el número de garrapatas y la frecuencia relativa. En este caso también, y en este caso también. Así que los valores de las barras, estos valores lo que nos indican son el porcentaje de veces que se presenta cada una de las barras, entendiéndose que cada barra es una categoría. Por otro lado, no solamente tenemos las distribuciones normales, también podemos encontrar lo que se conoce como distribuciones uniformes. ¿Por qué se les llama uniforme? Porque difícilmente vamos a encontrar una moda. ¿Recuerdan cuando dije que una distribución normal tiene tanto la media, la moda y la mediana exactamente en el centro de la distribución? Bueno, en una distribución uniforme difícilmente vamos a encontrar quién es la moda. Por lo tanto, es difícil saber dónde se encuentra la moda, la media y la mediana. Porque casi todas las barras, ya sean estas de frecuencia o de frecuencia relativa, tienden a tener la misma altura. Esta pues es la normal. Sabemos que aquí se encuentra la media, la moda y la mediana en el centro. Pero también tenemos las distribuciones sesgadas, tanto a la derecha como a la izquierda, también conocidas como distribuciones sesgadas positivamente o distribuciones sesgadas negativamente. ¿Podría alguien decirme qué es lo que causa los sesgos? Los valores extremos. Excelente. Y cuando hay valores extremos en una distribución, ¿qué parámetro poblacional se vuelve no confiable como medida de tendencia central? La media. La media, exacto. Y en su lugar entonces deberíamos utilizar como medida de tendencia central La mediana. la mediana. ¿Por qué? Que la mediana no es afectada por los valores extremos. Excelente respuesta, pero no me está diciendo la razón. Porque siempre queda a la mitad, sin importar qué tan extremo se va el valor extremo. En efecto, lo que usted dijo de que la mediana no se ve afectada por los valores extremos es correcto. Pero, ¿qué es la mediana? ¿Cómo se define una mediana?
Va a representar el valor central de los datos ordenados. De tal manera que el 50% de los datos se encuentran ubicados a un extremo de la mediana, mientras que el otro 50% se encuentran ubicados al otro extremo. Ya que la mediana no se ve afectada por los valores extremos, en el caso de distribuciones sesgadas, la mediana es una mejor representación de una medida de tendencia central para esa población de datos. Aquí tenemos de nuevo una distribución negativamente sesgada, es decir, que los valores extremos se encuentran en algún lugar en este extremo. ¿Qué tipo de distribución es esta que estamos visualizando? Ahí lo dice, pues, bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. Aquí hay un pico y aquí ahí está el otro pico. Esta es una distribución bimodal y a su vez es sesgada también. Aquí tenemos una moda y aquí tenemos la otra moda, pero al mismo tiempo es una distribución sesgada. Otra forma de graficar las bases de datos son las famosas gráficas de líneas, también conocidas como series de tiempo. Véase que en este caso podemos observar que en el eje X estamos graficando unidades de tiempo expresadas en términos de años. No de forma consecutiva, sino que va dando saltos. Y si no me equivoco, los saltos son de 4 años en 4 años. En cambio, en la parte del eje Y, que nos representa la respuesta, dice que es el número de crímenes totales anuales cometidos en términos de millones de víctimas. Realmente la gráfica está constituida por puntos, pero se agrega una línea que une cada punto para poder observar una tendencia o patrón. Aquí tenemos otra gráfica de serie de tiempo. Eso de gráfica de línea hay que tener cuidado porque hay una serie de gráficas de línea que no tienen nada que ver con el manejo del tiempo. Por eso yo prefiero utilizar el término serie de tiempo. Véase que aquí en el eje X tenemos el control del tiempo. Aparecen los años. Cada año se encuentra subdividido en 4 etapas, es decir, en trimestres. Obviamente vamos a encontrar 4 trimestres por año. Y luego en el eje Y tenemos las respuestas que son las unidades vendidas en términos de miles de unidades. Aquí aparece un sesgo. El eje Y está roto. ¿Y eso qué significa? Que los valores son elevados. Que son elevados y que los puntos realmente empiezan a ser observados a partir de alrededor de del valor 98 quizás. Entonces no es necesario mostrar los valores que están por debajo de 98 porque encontraríamos simple y sencillamente un espacio vacío. Entonces recortan el eje de esta forma para que se pueda visualizar solamente lo que interesa. Realmente esta gráfica también debió haber llegado hasta 120, no más allá de ahí. ¿Cómo hacemos esto? Con un programa de análisis estadístico. El programa se encarga de hacer esto por nosotros. En este otro caso tenemos también una serie de tiempo. Véase que tenemos el control del tiempo graficado en el eje de las abscisas. Y son años que van saltando a intervalos de 2 años cada uno. 85 al 87, del 87 al 89 y así sucesivamente. Por otro lado, la respuesta se encuentra representada en el eje Y nos dice que es la proporción mediana de ingresos familiares. Hay 2 series de tiempo, una en azul y una negra. La negra representa a la población afroamericana, la azul representa a la población hispana en los Estados Unidos dentro de este intervalo de tiempo. Y lo que se está midiendo es la proporción de ingresos promedios entre familias afroamericanas y familias hispanas. Dicho sea de paso, estas gráficas están basadas en la realidad. Al parecer, los hispanos tienden a tener un ingreso per cápita más elevado que la población afroamericana nativa. Observaciones respecto a las líneas de tiempo. El tiempo se puede medir en días, semanas, meses o en años. Entre más puntos de referencia se encuentren graficados en el eje horizontal, mejor será. Evite los colores, pues al imprimir esto resulta más caro. Mejor use una gradiente cromática que va desde negro hasta blanco, pasando por los grises. Los gráficos de líneas tienen 2 o 3 ejes, con escalas continuas. ¿A qué me refiero yo con escalas continuas? En estadística. Recuerden que en estadísticas manejamos datos continuos y datos discretos. Los datos continuos son aquellos que cuentan con enteros más decimales, mientras que los datos discretos son puros enteros.
Entonces aquí está hablando de escalas continuas, es decir, que son escalas que llevan decimales. No siempre va a ser así, pero se presta para ello. Entonces, recapitulando, los gráficos de líneas tienen 2 o 3 ejes con escalas continuas en las que los puntos de datos conectados por curvas muestran la asociación o relación entre 2 o más variables como cambios en el tiempo. Los gráficos de línea generalmente se diseñan con la variable dependiente en el eje vertical. ¿Quién es la variable dependiente? Es la respuesta numérica. Y la variable independiente en el eje horizontal. Y en este caso la variable independiente generalmente es el control del tiempo. Si está justificado, se puede usar un eje vertical secundario para mostrar un conjunto adicional de datos. Las marcas de graduación, conocidas también en los textos como tick marks, proporcionan una referencia para los puntos en una escala. Cada marca de verificación representa un número específico de unidades en una escala continua y el valor de una categoría en una escala categórica. Las marcas de graduación deben proyectarse hacia el exterior del gráfico y los intervalos entre marcas de graduación en general deben ser regulares y predecibles para evitar confusiones. Miren, esta cuestión se entiende mejor cuando uno mira la gráfica. Esas marcas de graduación, está hablando de los tick marks, ahí están, ¿ves? Estos pedacitos de línea, que se supone cada uno de ellos tiene un valor numérico. También pudiera ser categórico. Acá también tenemos tick marks, que van subdividiendo el eje de la respuesta o el eje de las ordenadas. Eje y si así prefiere llamarlo. No obstante, hay algunos programas estadísticos que nos permiten graficar los tick marks, ya sea afuera, estos van proyectados hacia afuera de los ejes, o hacia afuera de la gráfica, o hacia adentro de la misma. ¿Cómo graficarlos? ¿Con los tick marks hacia adentro o los tick marks hacia afuera? Consulte a su editor. Los marcadores de datos deben alinearse con los ticks, no caer entre ellos. Cuando sea relevante, muestre la variabilidad de los puntos de datos en ambas direcciones y asegúrese que se identifica lo que representa la variabilidad. Por ejemplo, pudiera ser un intervalo de confianza calculado al 95%. Ahora vamos a hablar de otro tipo de gráficas que son los diagramas de dispersión. Diagramas de dispersión representan datos bivariados como puntos en un plano cartesiano con 2 dimensiones. Son útiles para transmitir una impresión general de la relación existente entre 2 variables. En los diagramas de dispersión, los datos individuales se tratan según los valores de coordenadas tanto en el eje de las abscisas como en el eje de las ordenadas. Por convención, es decir, por regla universal, las variables independientes se grafican en el eje X, mientras que las dependientes en el eje Y, entendiéndose por dependiente que es la respuesta numérica. Los datos no están conectados por una curva, pero una línea de regresión se puede generar matemáticamente sin conectar ningún punto, pero trazada a través del centro de la nube de puntos, de la nube de datos, para resumir la relación que existe entre ambas variables. El método estadístico usado para generar la línea de regresión que resume la relación o asociación entre las variables dependientes e independientes debe proporcionarse en la figura o leyenda, juntamente con el tamaño de la muestra, el valor de la probabilidad para la pendiente de la línea. Lo que tenemos en pantalla es un diagrama de dispersión y como pueden ver es un diagrama que se grafica en un plano cartesiano. Tenemos la relación de 2 variables, en este caso es total bill o la cuenta total. Esto fue tomado de un ejemplo donde se estudió si existía una relación entre la factura que el comensal paga y la propina que deja para el mesero. Entonces son 2 variables, por un lado es cuánto está pagando el comensal y cuánto es la propina que deja. Obviamente ambas variables son numéricas, como ustedes pueden ver. Y luego lo que hicieron pues crear un diagrama de dispersión donde aparecen todos los puntos. Para cada punto le corresponde un valor que pagó el comensal por la comida consumida en conexión con la cantidad que dejó de dinero
como propina para el mesero. Véase que no se supone que usted lleve a cabo ninguna conexión entre los puntos. Lo único que podemos visualizar es la nube de puntos. Pero lo que sí se recomienda hacer es llevar a cabo el trazado de una línea de regresión que pasa por en medio de la nube de puntos y que trata de describir si existe una relación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente. Hablemos de las gráficas de barras apiladas o gráficas de barras divididas. Muestran la proporción de componentes que constituyen el grupo total representada por la barra completa. Los componentes individuales se designan mediante formatos distintivos con diferentes tonos. Cuando se está refiriendo a tonos, se está refiriendo a una gradiente cromática. Diferentes colores, pues, en otras palabras. Cuando sea posible, es preferible usar grupos de barras individuales para representar cada componente, porque los únicos valores que se interpretan fácilmente en un gráfico de barras de componentes son el total y los segmentos finales. En este caso es un gráfico de barras apiladas con una disposición vertical. Véase que cada barra está dividida en segmentos y cada segmento tiene una coloración. Es lo que yo me refería como una gradiente cromática. Y cada coloración tiene su interpretación. En el eje Y nos está diciendo el nivel de consumo de ¿qué? De alcohol. Aquellos que son compulsivos o regulares, ocasional y el que no bebe. Por otro lado, como el título lo indica, están relacionando el nivel de consumo de alcohol y la actividad criminal. Y lo que se puede observar acá es que a medida que aumenta el consumo de alcohol, el porcentaje de la actividad criminal en que incurre el bebedor es mayor. La tasa de crímenes violentos más alta la encontramos en aquellos individuos que son bebedores compulsivos. Los bebedores ocasionales tienen una barra pues más pequeña y los abstemios todavía más pequeña. En este caso la leyenda se ubicó afuera de la gráfica. Por lo general las leyendas se ponen siempre a la derecha de la misma. Pero no necesariamente tienen que ir por fuera de la gráfica, pueden ir por dentro de la gráfica también. En este otro caso tenemos una gráfica de barras apiladas donde la disposición fue horizontal. Véase que al final de cada barra aparece lo que parece ser un recuento. ¿Y por qué digo recuento? ¿Por qué no afirmo que se trata de una media? Pues sencillo, aquí me dice número D. Si es un número, entonces no es una media. Y si no es una media, no le puedo poner bigotes que representan medidas de error o medidas de incertidumbre, porque es un conteo, no es una media. Las únicas que llevan representaciones de bigotes de medidas de incertidumbre o medidas de error son las medias, los conteos no. Y véase que cada barra está dividida en dos segmentos, uno azul y otro naranja. Adentro de la misma gráfica aparece la leyenda que me permite interpretar qué significa cada color. De nuevo, véase aquí, hay un corte. Está seccionada esta barra y el eje X también lo está. ¿Qué significa eso? Está haciendo un salto de datos de 3.000 a 20.000. Exactamente. En otras palabras, si no hiciéramos ese fraccionamiento de la gráfica, se pueden imaginar el tamaño de la barra del primer tratamiento, California. Sería muy largo, entonces lo fraccionaron para facilitar la visualización. Gráfico de barras agrupadas. No es lo mismo que una gráfica de barras apiladas. Un científico de alimentos está estudiando los efectos de combinar diferentes tipos de grasas con diferentes surfactantes en el volumen específico de panes horneados. El experimento está diseñado con 3 niveles de surfactante y 3 niveles de grasa. Es un experimento factorial de 3×3 con un número variable de panes horneados de cada uno de los 9 tratamientos. ¿Por qué digo que son 9 tratamientos? ¿Y por qué digo que es un factorial? En primer lugar, están trabajando con 2 variables. Uno de ellos es un surfactante y el otro es un nivel de grasa. Pero el surfactante tiene 3 niveles y el nivel de grasa también tiene 3 niveles. Para conocer el número de tratamientos, tengo que multiplicar 3 por 3 y son 9 tratamientos. Es decir, cada nivel de este interactuando con un determinado nivel de este. Cuando se da ese tipo de interacción, estamos hablando de un experimento factorial.
¿Por qué? Porque hay varios factores con diferentes niveles. Ella hornea pan de la masa mezclada de las 9 diferentes combinaciones de los 3 tipos de grasas y 3 tipos de surfactantes, y luego mide el volumen específico del pan. Y aquí tenemos la información recuperada a partir del estudio expresada en un cuadro. Como de costumbre, los títulos de los cuadros deben ir en la parte superior. Véase que aquí está la grasa, primera variable, y sus 3 niveles. El surfactante y sus 3 niveles, y agregaron una línea adicional que no tenían por qué haberlo hecho, que se llama total. Pero realmente no es un total, son subtotales. Realmente lo que nos interesa es lo que está aquí, ¿ve? Es la combinación de este nivel con este nivel. Este es un tratamiento. Este y este es otro tratamiento. Este y este es otro tratamiento. Y así sucesivamente. Hasta completar un total de 9. Para cada una de estas combinaciones o estas interacciones se recupera una media. Y aquí las podemos ver. Y hay una desviación estándar para cada una de ellas. Y aquí la n nos representa el número de repeticiones para cada una de las interacciones. Bueno, si lo hiciéramos gráficamente, se observaría de esta manera. Este grupo de acá es este grupo de acá. Este grupo de acá es este grupo de acá. Y este grupo de acá es este grupo de acá. Con solo ver la gráfica, visualmente podemos darnos cuenta que la interacción entre el tercer nivel de la primera variable con el tercer nivel de la segunda variable es la que nos proporcionó el volumen específico de pan más alto. ¿A qué se refiere esto de volumen específico de pan? Dependiendo de cómo usted haga las variaciones de los elementos que se le agregan a la masa, esto va a tener un efecto de qué tanto se expande el producto final. A eso se está refiriendo al volumen específico del pan, volumen que generalmente, como todos sabemos, se expresa en términos de centímetros cúbicos. ¿Qué es un diagrama de caja? A diferencia de otros tipos de gráficas, el diagrama de caja se ocupa más de la simetría de la distribución e incorpora medidas numéricas de tendencia central y ubicación para estudiar la variabilidad de los datos y la concentración de datos en las colas de la distribución. Los diagramas de caja y bigotes, porque los diagramas de caja tienen bigotes, también conocidos como diagramas de caja simplemente, son útiles para mostrar datos basados en sus cuartiles. En general, es mejor reservar la presentación de datos resumidos para muestras de mayor tamaño y no tiene mucho sentido mostrar datos por debajo de 10 observaciones en una base de datos. Es decir que deberíamos utilizar diagramas de caja cuando andamos trabajando con una base de datos un poquito grande, ¿no? Pero si son menos de 10 puntos, como que no se justifica. Los diagramas de caja con bigotes pueden proporcionar más información sobre la distribución que el gráfico de barras típico, al mismo tiempo que enfatizan los valores de interés y pueden permitir a los lectores comparar mejor las distribuciones. Normalmente, los extremos de las casillas representan los cuartillos 25 y 75, que también son conocidos como el primero y tercer cuartillo. Por lo general, una línea vertical dentro del cuadro nos indica la mediana y los bigotes que se proyectan a ambos extremos del diagrama de caja representan los valores adyacentes superior e inferior. Los datos de valores atípicos se muestran típicamente como círculos trazados más allá de los bigotes. Lo que representa cada elemento debe indicarse claramente en la leyenda de la figura. Obviamente, para efectos de interpretación, usted o agrega una leyenda a la gráfica que facilite al lector la interpretación de lo que observa, o debajo del título de la ilustración, usted deberá agregar una serie de notas aclaratorias que le permitan al lector interpretar los diagramas de caja. Y sí, los valores extremos o valores atípicos se representan como círculos que van más allá de los diagramas de caja. Aquí tenemos los pasos para construir un diagrama de caja. Ordene los datos del valor más pequeño hasta el más grande. Divida el conjunto de datos ordenados en dos conjuntos de datos usando la mediana como el valor de división.
De tal manera pues que en este caso la mediana de este ejemplo está en esta línea, que se encuentra en el interior del diagrama, pero no necesariamente en el centro del mismo. Deje que el cuartillo inferior sea la mediana del conjunto de valores más pequeños. Es decir, si la mediana me divide a mí toda la base de datos a la mitad, de tal manera que el 50% de los datos se encuentran hacia la izquierda y el otro 50% de datos se encuentra hacia la derecha, el cuartillo inferior, es decir, el primer cuartillo, me divide a mí este 50% a la mitad. Y el tercer cuartillo me divide a mí este segmento de datos, la otra mitad, a la mitad. Deje que el cuartillo superior sea la mediana del conjunto de valores más grandes. Entonces aquí podemos observar que desde este punto, que es el punto más pequeño de la base de datos, hasta el primer cuartillo hay un 25% de todas las observaciones. Hasta la mediana está el 50% de todas las observaciones, entendiéndose que la mediana es el segundo cuartillo. Hasta el tercer cuartillo están el 75% de todas las observaciones y hasta el último dato reflejado en este extremo del bigote, el 100% de todas las observaciones. Ejemplo de un diagrama de caja. Se han propuesto varios sistemas de filtración, nuevos para su uso en sistemas de aguas de ciudades pequeñas. Los tres sistemas en consideración tienen costos iniciales de operación muy similares y se compararán en función de la cantidad de impurezas que queden en el agua después de que el agua pasa a través de dichos sistemas. Después de una cuidadosa evaluación, se determina que el monitoreo de 20 días de operación proporcionará suficiente información para determinar cualquier diferencia significativa entre los tres sistemas de filtración. Las muestras de agua se recogen cada hora. Se registra la cantidad de impurezas expresadas en partes por millón que permanecen en el agua después de que el agua ha pasado a través de los filtros. Los valores diarios promedios para los tres sistemas se trazan usando un diagrama de cajas lateral. Y aquí lo tenemos. Véase que en la parte inferior, en el eje X, el título nos dice tipo de filtro. Y obviamente no se trata de valores numéricos, sino que son categorías. Un filtro lo llamaron A, el otro filtro se llama B y por último hay un filtro que se llama C. Por otro lado, en el eje Y se grafica la respuesta y lo que encontramos son valores numéricos expresados en partes por millón. ¿Partes por millón de qué? De impurezas que todavía permanecen en el agua después de que el agua ha pasado a través de los sistemas de filtración. ¿Cuál de los tres sistemas es el más eficiente para filtrar el agua? El tipo A, ¿Por qué razón? porque después de haber pasado la filtración está entre 100 y 200, en cambio el B y el C pasan de 200. Es cierto, es el tipo A, pero no está entre 100 y 200. De hecho, andará entre 50 y 150. Bueno, se acerca al 200, pero no llega ahí, ¿verdad? Entonces sí, el más efectivo es este y el peorcito es este. Y dicho sea de paso, estos dos presentan valores extremos. Tenemos otro ejemplo. Un criminólogo está estudiando si existen amplias variaciones en las tasas de delitos violentos en todos los Estados Unidos. Usando los datos recolectados del año 2000 aportados por el Departamento de Justicia, se obtuvieron las tasas de criminalidad en 90 ciudades seleccionadas en todos los Estados Unidos. Use estos datos para construir un diagrama de caja para demostrar el grado de variabilidad en las tasas de criminalidad usando el programa de análisis estadístico RStudio. Antes de proceder, echémosle un vistazo a este cuadro. Esta es la base de datos. Sí, son 90 ciudades. Por otro lado, véase que las 90 ciudades están distribuidas en tres regiones. La región sur del país, la región norte del país y la región occidental. Luego, nos presenta la tasa de crímenes violentos para cada una de esas ciudades. Tomamos esta información y generamos una gráfica. El título dice claramente tasas de delitos violentos en los Estados Unidos por región geográfica. Desde ya, esta es una violación a las normativas APA, porque las normativas APA nos dicen que los títulos deben de ir colocados por debajo de la gráfica. Pero existe un código para agregarles el título por encima de las mismas si así usted lo prefiere o se lo pide su editor.
Eventualmente vamos a aprender cómo hacer esto. Luego podemos ver que se hizo un diagrama de caja de los crímenes violentos. Vemos que la respuesta en este caso recae sobre el eje X, mientras que las categorías en el eje Y. De tal manera que los diagramas de cajas tienen una disposición horizontal. Y yo pregunto, ¿cuál es la región del país más segura para vivir? La región norte. Porque presenta la mediana más baja. La línea vertical gruesa en el interior de los diagramas, pero no necesariamente ubicada en el centro de las mismas, nos representa la mediana. ¿Se le pueden agregar las medias a este tipo de gráfica? Sí, sí se puede. Pero eso nos serviría como para comparar la distribución de medias y medianas para cada tratamiento. ¿Miran ustedes estos dos circulitos que están acá? ¿Qué son? Serían valores extremos. Excelente. ¿Y por qué razón este se mira más negro que este? Simple y sencillamente hay dos valores extremos que cayeron uno exactamente encima del otro. Por eso se mira remarcado. Y si en esta clase vamos a hacer análisis estadísticos y vamos a trabajar con un programa estadístico, ¿con cuál voy a trabajar? Existe una gran variedad de programas estadísticos en el mercado. Yo aquí les estoy dando una muestra de 21 diferentes softwares para análisis estadísticos producidos por diferentes compañías. Algunos de estos softwares son gratuitos, otros no lo son. Algunos son especializados para un determinado tipo de análisis, mientras que otros son bastante abiertos para una gran gama de análisis. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras promueve la utilización del programa SPSS, que hoy en día anda por la versión número 21. Este es producido en la ciudad de Chicago. SPSS en el pasado, cuando era una empresa independiente, significaba Statistical Package for Social Sciences. Pero desde que Microsoft la compró, le cambió la interpretación a las siglas y ahora se llama Statistical Product and Service Solutions. Hay tres programas que sobresalen en el campo de la estadística. Son tres los que más se utilizan. Por un lado está SPSS. Por otro lado tenemos a SAS, que significa Statistical Analysis Systems, que anda por la versión 9.4. Y por otro lado tenemos a RIR Studio, que es el que nosotros vamos a utilizar. Es de licencia abierta, cualquiera lo puede utilizar y es poderoso, no tiene nada que envidiarle a muchos de estos programas, en especial a SPSS y el programa SAS. Este es un país tercermundista, tenemos que buscar opciones de solución a problemas técnicos que sean baratos o, de ser posible, regalados. Ejemplo número 1. Un investigador de consumo está interesado en las diferencias de precio de un nuevo y popular automóvil compacto en varios concesionarios en un radio de 100 millas alrededor de la ciudad de Houston. Ella pide una cotización en 25 autolotes. Los precios de venta en miles de dólares se expresan en la siguiente base de datos. Ahí están los 25 datos y obviamente estos datos están expresados en términos de miles de dólares. O sea que estamos hablando de $26,600, $21,100 y así sucesivamente. Y ahí tenemos el modelo tan caro. Calcule usted la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza que aparece representada como S al cuadrado. Explíquenme por qué. Porque es un conjunto de población. Exacto. La desviación estándar, que es S, del precio cotizado del nuevo vehículo usando el programa de análisis estadísticos RStudio. Recuerden que lo primero que tienen que hacer es instalar el programa R y luego de que lo han instalado, instalan el programa RStudio. La primera vez que uno lo abre le aparece esta interfase. En la parte superior encontramos la barra de herramientas y encontramos también tres paneles. Este panel que encontramos acá con información general del programa, donde se nos permite visualizar la versión de RStudio con el que estamos trabajando y nos dice que RStudio es un paquete estadístico gratuito que viene sin ninguna garantía, desde luego, porque es gratuito. Es producto de la colaboración de muchos contribuidores. Este es el panel de las respuestas o la consola de respuestas. Para borrar los contenidos de la consola de respuestas simplemente hago control L y se borran. Ahora, entiéndase que RStudio y R son programas que trabajan con código. Se necesita conocer el lenguaje de programación.
Entonces tiene que ver una consola de código o el editor de código. Para ello me voy a archivo y le digo nuevo archivo RScript. Y me va a abrir un editor de código. Y aquí está, miren. O simple y sencillamente, lo voy a cerrar, hago control, shift, N y me abre el editor de código. Usted tiene dos formas de hacerlo. La forma predeterminada con que les va a aparecer a ustedes el programa es con una interfase de color blanco. Conforme a lo que su servidor ha venido leyendo en la literatura del uso del programa, los expertos todos son de la opinión que deberíamos de modificar la apariencia del programa para que no resulte tan cansado para la vista. La recomendación generalizada es de que nos vamos a Tools, Global Options y nos vamos a Apariencia. Y la recomendación es que trabajemos con cobalto. La forma predeterminada es esta de acá, TextMate. Pero lo que los expertos recomiendan es cobalto. Y ya tengo una coloración en la interfase que es un poquito más amistosa, menos cansada para mi vista. Aquí es el editor de código. Aquí es donde yo escribo el código para correr los análisis. En cambio, acá es donde me van a aparecer las respuestas. Es la consola de resultados. Por otro lado, tenemos este panel, este cuadrante de acá, que está dividido en el panel de ambiente, el de historia, el de conexiones y el de tutoriales. Si usted quiere aprender cómo utilizar RStudio, pues aquí usted va a encontrar una gran cantidad de tutoriales en esta sección de acá. Pero conmigo lo que más vamos a trabajar es en la pestaña de ambientes. Generalmente aquí es donde se va a llevar toda la acción. Por el contrario, tenemos el panel del lado derecho inferior que está dividido en plots. Nos va a producir las gráficas. Acá, paquetes. Es aquí en paquetes donde están todos los paquetes estadísticos que han sido incluidos dentro de RStudio, porque usted puede descargar una serie de paquetes estadísticos conforme estos se van necesitando. Lo que hay acá son archivos de ejemplos. Acá en Help o Ayuda es donde usted, si tiene alguna duda, plantea la pregunta acá en el editor de código y la respuesta le va a aparecer aquí. Y el Viewer es otro panel de gráficas que en este curso no vamos a utilizar. Esto es para cursos más avanzados. Luego, si yo necesito correr un ejercicio cualquiera, que en este caso lo que se nos está pidiendo es que calculemos la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar de una base de datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a buscar esa información. Este es el código de análisis y voy a copiar la primera parte y lo voy a ir explicando parte por parte. Pego el código en el editor de código. Cuando usted antepone el símbolo numeral, el programa entiende que todo lo que viene después es texto y simplemente lo lee como texto. Ahí no se lleva a cabo ningún tipo de cálculo estadístico, siempre y cuando usted anteponga el número numeral. Este código que está aquí es lo que me controla el tiempo. Ahí no hay nada que modificar, así como yo se los proporciono, así déjenlo. Y les va a servir especialmente cuando usted tiene que hacer reportes, para cuando usted le tiene que mandar los resultados de algún análisis a alguien. Quizás su jefe le está pidiendo que corra un análisis de una base de datos. Entonces usted agrega esta línea de código para que le diga en el mismo resultado la hora, la fecha en que el estudio se llevó a cabo. Vamos a subrayarlo. Y tenemos dos opciones. Una de ellas es hacer clic aquí donde dice correr y ahí está. Pero no es la única manera de hacerlo. Me dice que estoy trabajando un día martes 8 de marzo del 2022 y que la hora en que estoy corriendo el análisis es a las 12:14 del mediodía. Seguidamente voy a utilizar la función read.csv. CSV se refiere a Comma Separated Value o valores separados por coma. Esta es una función que me permite a mí subir a RStudio bases de datos con un formato CSV o separados por coma. ¿Cuáles son esas bases de datos? Aquí lo tenemos, miren, tiene una extensión CSV. Cuando yo hago doble clic aquí para visualizarla, esto es lo que me hable, un bloc de notas. Véase que hay una sola variable, es decir, una sola columna, donde el nombre de la columna se encuentra
en la parte superior y luego continúa con una serie de valores numéricos que son los valores de las 25 cotizaciones. Cuando yo vengo acá y hago control panel y le digo que me busque las propiedades de este archivo, me abre una ventana flotante y me dice que se trata de un archivo separado por comas o CSV. Seguidamente, poniendo un paréntesis y entre comillas, le digo dónde está ubicada la base de datos. Véase que toda la dirección que me lleva hasta donde está la base de datos está encapsulado entre comillas. ¿Cómo consigo yo esa información? Pues sencillo. Al haber hecho yo control clic derecho y me voy a propiedades, aquí me aparece la ubicación. Simplemente vengo acá, lo copio, copy, ya lo puedo cerrar, lo pego y aquí está la dirección. Ahora véase que en R se utilizan plecas inversas. Cuando usted lo copió y lo pegó en el editor de código, la dirección de las plecas está en el sentido contrario. Si usted las deja así como aparecen aquí, le va a tirar un error, porque no va a interpretar eso. Tiene que ser al revés. Las plecas tienen que ir en esta dirección. Se llaman en inglés /forward, pero en este caso son plecas hacia adelante, no hacia atrás como normalmente nos lo pone cuando uno copia la dirección al buscar el panel de propiedades. Véase usted que llega hasta estadísticas descriptivas, que es un folder. Mire, aquí está, ¿ve? Y después no me agrega la pleca y el nombre de la base de datos. Eso lo tengo que hacer yo de manera manual, luego de que he sustituido los slash por /forward o plecas hacia adelante. Así es como yo alimento el código con la dirección donde se encuentra la base de datos. Coma. La función header le dice al programa que la primera línea dentro de la base de datos constituye el título de la variable o el título de la columna. Coma. Si hubieran varias columnas, estas están separadas por coma. Coma. NA string significa NA es not available, que traducido es no disponible. Esto es que algunas veces uno se topa con bases de datos donde hay valores numéricos que están ausentes. Si está ausente, el valor numérico deberá estar representado dentro de la base de datos como un punto. Con este segmento yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Cuando te topes con un punto en la base de datos significa que es un dato faltante. Y por otro lado, dec igual a punto se refiere a decimal. Dec es igual a decimal. Y los decimales están representados por puntos. Esto es necesario hacérselo saber al programa. Toda esta información que me sirve a mí para subir la base de datos a RStudio, la voy a almacenar en un vector que se llama cotización. Véase que este cotización está escrito en español. Hasta lo tengo con acento en cotización. Todo lo que se encuentre al otro lado de la flecha, es decir, al lado izquierdo, se puede escribir en el idioma que usted quiera. Yo siempre procuro escribir en español para facilitar el aprendizaje. Con la flecha yo lo que le estoy diciendo es toda esta información me la vas a almacenar en un vector llamado cotización. Esa va a ser el nombre de mi base de datos dentro de RStudio. Esta flecha, ¿cómo la consigo? Alt-bajo. Y podemos agregar la flecha. Alt-bajo. No estoy obligado a trabajar con flechas. Pude haber agregado el símbolo igual. Los dos me proporcionan el mismo resultado. Pero me voy a quedar con la flecha por este momento. La función attach, yo le digo al programa, con esta base de datos voy a trabajar. Con la función objectSize le estoy pidiendo que me calcule el tamaño de la base de datos. Y finalmente, con la función names y adentro cotización, le estoy diciendo que me imprima los nombres de las variables o los nombres de las columnas que se encuentran presentes en la base de datos. Con la función noQuote, entre paréntesis encapsulándolo a todo, le digo que las comillas deben ser eliminadas de los nombres de las variables. Permítame demostrarlo. Voy a subrayar todo esto. En la consola de resultados no me salen textos en color rojo, sino que me salen en naranja, lo cual significa que no encontró ningún problema leyendo la base de datos. Por otro lado, con la función objectSize,
me dice que la base de datos tiene un total de 856 bytes. Si yo vengo y subrayo names, cotización, y le doy control enter, esta es la otra forma de hacerlo. Yo puedo ir aquí y decir run, o simplemente lo subrayo y le digo control enter. Y me aparece el nombre de la variable entre comillas. Pero si yo lo corro todo esto encapsulado dentro de la función no quotes, que significa sin comillas, y le digo control enter, me vuelve a imprimir el nombre de la variable, pero sin comillas. ¿Cómo lo quiere? ¿Lo quiere con comillas o lo quiere sin comillas? Usted decida. En otras palabras, lo que yo le estoy diciendo es, no era necesario agregar la función no quotes para lograr obtener el nombre de la variable. Pero si le molesta ver las comillas, entonces utilice todo encapsulado dentro de la función no quotes para poder eliminar las comillas. Ahora vamos a proceder a hacer el cálculo de las estadísticas. Ya en la base de datos ya está almacenada. Véase que aquí en la pestaña de ambiente me apareció una base de datos que se llama cotización. ¿Por qué se llama cotización? Porque ese fue el nombre del vector en el que yo guardé la base de datos. Y me dice que hay 25 observaciones distribuidas en una sola variable. Cuando yo le hago clic acá, me abre una ventana adicional donde si yo la expando, puedo ver el nombre de la variable y las 25 observaciones. Luego, si yo no la quiero ver de esa forma, como una pestaña, le puedo decir que me la saque, como una ventana flotante. Y ahí está. Si quiero regresar la base de datos otra vez como una pestaña pegada a la otra pestaña, solo hago clic acá y me la devuelve donde corresponde. Regreso al código. Lo primero que voy a hacer es el cálculo de las estadísticas descriptivas o exploratorias. Y dentro de ellas, las primeras que voy a calcular son las medidas de tendencia central. Para ello voy a auxiliarme de la función structure y dentro de paréntesis el nombre del vector donde está almacenada la base. Le digo control enter y me dice todos los valores de la variable precio son enteros. Eso significa integer. Y me empieza a dar una lista de cuáles son ellos y luego me pone 3 puntos suspensivos que también se le conoce como elipsis. ¿Qué significan esos 3 puntos suspensivos? Que hay más datos. Exactamente. Luego utilizo la función summary, siempre entre paréntesis, el nombre del vector donde yo almacené la base de datos y le doy control enter. Y me arroja el nombre de la variable que está siendo analizada. Si hubieran más variables, aparecería una columna de datos por cada variable. Y me dice que el valor mínimo almacenado en esa variable es de 20.400. El máximo es de 28.700. El primer cuartillo es de 22.600. El tercer cuartillo es de 26.800. La mediana, que es también el segundo cuartillo, es de 23.800. Y la media de esa muestra poblacional es de 24.548. Todos esos datos me los arrojó a través de summary. Ahora quiero calcular la moda. ¿Quién es la moda? Para ello utilizo la librería Modest y utilizo la función mfb y entre paréntesis el nombre de la variable. No el nombre de la base de datos, el nombre de la variable numérica a la que yo le quiero calcular la moda. Control enter. Está calculando, véase que el punto está en rojo, diciéndome que está trabajando. Si yo hago clic ahorita, interrumpo el proceso, pero no lo voy a hacer. Y me dice que la moda tiene un valor de 27.500. Pero no me dice cuántas veces se repite. Recuerden que la moda es el valor que más se repite dentro de una base de datos. Si quiero conocer cuántas veces se repite, vuelvo a calcular la moda con un segundo código. Este código, usted lo único que tiene que cambiar es el nombre de la variable numérica a la que usted le quiere calcular la moda. Todo lo demás en el código se deja tal y como está. Entonces, subrayamos esto, control enter, y me dice que la moda, que es de un valor de 27.500, se repite dentro de la base de datos 5 veces. De veras. Entonces yo vengo y quiero corroborar si eso es cierto. Subrayo, copio, me voy a la base de datos, lo expando y me voy a esta ventanita y copio el número
27.500. Y me dice que la voy a encontrar en la línea de datos 5, 12, 15, 19 y 25. Ahí es donde se repite. Si es que usted está interesado en conocer dónde está distribuida la moda. Sigo mi camino. Vamos a calcular las medidas de variabilidad o dispersión. Lo primero que voy a calcular es el rango de la base de datos o el rango de la variable numérica. Y utilizo la función range y escribo entre paréntesis el nombre de la variable numérica, que es precio. Control Enter. Y me dice que el rango oscila entre 20.400 y 28.700. Recordemos que por definición el rango es el valor mínimo y el valor máximo de una base de datos. Luego quiero calcular los cuartillos de esa variable y para ello utilizo la función quantile con el nombre de la variable numérica encapsulado entre paréntesis. Control Enter y me dice los valores de los diferentes cuartillos. Me dice que el primer dato, que es de 0%, es de 20.400. Aquí está, miren. Dice que el valor máximo es de 28.700. Aquí está, ¿ve? Me dice que el primer cuartillo tiene un valor de 22.600. Aquí está, ¿ve? Me dice que el tercer cuartillo tiene un valor de 26.800. Aquí está, ¿ve? Y me dice que la mediana tiene un valor de 23.800. Aquí está, mire. Lo mismo ocurría aquí con el rango, que es el valor mínimo y el máximo, que también aparecen representados acá, ¿ve? 20.400 y 28.700 respectivamente. Sigo mi camino y ahora voy a calcular el rango intercuartillo. Para ello utilizo la función IQR y entre paréntesis encapsulo el nombre de la variable numérica. Control Enter y me dice que es de 4.200. Y por definición, ¿qué es el rango intercuartillo? El rango intercuartillo es la diferencia entre el tercer cuartillo y el primer cuartillo. Vamos a sacar esa calculadora y me dice que el tercer cuartillo es de 26.800. 26.800 menos. El primer cuartillo es 22.600. Y miren, me da un valor de 4.200. Entonces, el rango intercuartillo es la diferencia entre el tercer cuartillo y el primer cuartillo. Y ahora finalmente llegamos al cálculo de la varianza y la desviación estándar de la variable numérica. Subrayo todo, control enter y me aparece que la varianza es esta. Vienen a ser 5.811.767. Y la desviación estándar, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de este, es de 2.410.761. Miren, si ustedes se van fijando que el sistema de notación del Sistema Internacional de Medidas no ha llegado a R todavía. Este valor tenía que tener un espacio muerto entre 27 y 500. Aquí tenía que haber un espacio muerto entre 20 y 400. Aquí tenía que haber un espacio muerto entre 28.000 y 700. Lo mismo aquí, lo mismo acá. Ese tipo de convención, el programa todavía no ha sido configurado para que lo respete. Sigue trabajando con el sistema viejo. Finalmente corro el código que se llama detach. Y con esto le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ya terminé mi análisis, libérate de la base de datos cotización. Primero le dije, con esta voy a trabajar, que se llama attach. Con detach le estoy diciendo, ya deja de trabajar con esta base de datos, porque ya no la voy a seguir utilizando. Si usted no corre el código detach, lo que va a suceder es arranque con una nueva sesión, es que le va a arrastrar elementos del último estudio que usted corrió. Y usted no quiere que eso ocurra. Quiere que arranque de cero. Entonces, control enter y ya me desconecté. Regreso a la presentación y reviso los contenidos del problema y veo que logré calcular la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar para la variable numérica que eran cotizaciones de reparación de vehículos en 25 autolotes. Ejemplo número 2. El departamento de contabilidad de una gran cadena de almacenes está realizando un examen de sus cuentas vencidas. La tienda tiene miles de cuentas de este tipo, lo que arrojaría una población de valores vencidos con un valor promedio
mu. El valor de mu podría determinarse solo mediante la realización de una auditoría a gran escala, que tomaría varios días para completarse. El Departamento de Contabilidad monitorea las cuentas vencidas diariamente, tomando una muestra aleatoria de cuentas vencidas y calculando la media de dicha muestra. La media muestral se usa luego como una estimación del valor promedio poblacional de todas las cuentas vencidas para ese día. Y aquí nos proporcionan una base de datos. ¿Cuántos datos aparecen? 1, 2, 3, 4, 5 por 3, 15 datos. ¿Qué son esos? Son valores expresados en dólares de 15 cuentas vencidas. Lo que hicieron acá es agarrar cada una de ellas y dividirlas entre 15 para obtener la media. Y le salió de 165.57. Lo que nos están pidiendo es que calculemos la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza, la desviación estándar de la muestra poblacional de cuentas vencidas utilizando el programa de análisis estadístico RStudio. Bien, control L para limpiar la consola de resultados, control Shift N para abrir el editor de código, pego el código. Este no es otra cosa más que el control de tiempo, lo corro, control Enter, y usando de nuevo la función read, separated value, le digo dónde se encuentra almacenada la base de datos. De nuevo, con esta le digo que la primera línea de texto corresponde al nombre de la variable, que las variables están separadas por comas, que los puntos perdidos, que no tienen valores numéricos, están representados por un punto y que los puntos decimales se representan por un punto. Todo que me lo guarde o me lo almacene en un vector llamado cuentas vencidas. Ahora voy a borrar la flecha y la voy a sustituir por un símbolo igual para que ustedes vean que tanto la flecha como el símbolo igual tienen el mismo resultado. Lo subrayo, control enter y ya me lo leyó. No hay notificaciones en color rojo indicándome que encontró problemas. Con la función attach le digo que voy a trabajar con cuentas vencidas porque en ese vector almacené la base de datos. Luego con la función object size o tamaño del objeto le digo que me calcule el tamaño de la base de datos y dice que tiene 864 bytes. Con esto le pido que me imprima los nombres de las variables almacenadas en cuentas vencidas sin comillas, control enter, y me dice que solo hay una variable. Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque aquí dice que cuentas vencidas tiene 15 observaciones distribuidas en una variable. Y esa variable se llama US dollars. Ahora voy a correr las estadísticas descriptivas. Vamos a calcular primero la estructura de la base de datos. Utilizo la función structure y me dice que la base de datos cuenta con 15 observaciones distribuidas en una variable. Esa variable se llama US dollars y es de carácter numérica. Y empieza a narrarme quiénes son. Pero si yo lo que quiero ver es la lista completa, solo hago clic acá, me abre la ventana, una ventana adicional, donde yo puedo ver las 15 observaciones. Miren, aquí está el encabezado de US dollar y aquí están las 15 observaciones. ¿Que lo quiero ver como una ventana flotante? Bueno, lo hago clic acá. Esto pues resulta un poquito más ventajoso cuando uno está trabajando con bases de datos grandes. Verla en una ventana flotante. Pero si no la quiero ver así, quiero regresar al modo predeterminado, entonces hago clic aquí y me devuelve la ventanita acá. Bien, regreso al código. Le pido que me haga el summary o el resumen de cuentas vencidas. Solo me arroja una columna de datos puesto que solo hay una variable que se llama US dollars y me dice que el valor mínimo es de 4.88 mientras que el máximo es de 807.80. El primer cuartillo es de 36.15, el tercer cuartillo es de 26.12, la mediana es de 61.61 y la media es de 165.57. En la presentación lo habíamos hecho y es exactamente lo mismo. Ahora vamos a calcular la moda y para ello voy a utilizar el primer código con la función mfb encapsulada el nombre de la variable. Lo corro, está trabajando, vean el punto rojo y me dice que tengo todas estas modas, que son 15 en total. Esta es la número 15. Entonces yo les pregunto, ¿hay una moda? ¿Sí o no? Pues no, no hay una moda. Porque la base de datos tiene 15 datos y aquí me presenta los 15 datos. Quiere decir que ninguno de esos datos se repite. Cuando yo hago el cálculo de la moda utilizando el segundo código,
Lo corro, control enter, y mire que me aparecen los 15 datos y cada uno de ellos con un número 1 abajo. No hay una moda. Ahora vamos a calcular el rango utilizando la función range y me dice que el rango oscila entre 4.88 y 807.80, pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Porque este es el valor mínimo y este es el valor máximo. Aquí está, ¿ves? 4.88 y 807.80. Ahora voy a calcular los cuartillos de la variable numérica. Y me dice que el valor mínimo es 4.88, el máximo es 807.80, el primer cuartillo es de 36.15, que ya lo sabíamos, aquí está, ¿ves? El tercer cuartillo es de 226.12, aquí está, ¿ves? Y la mediana o segundo cuartillo es de 61.61, que también aquí estaba. Ahora vamos a calcular el rango intercuartillo y me dice que tiene un valor de 189.97. El rango intercuartillo es la sustracción o la diferencia entre el tercer cuartillo y el primer cuartillo. Luego calculamos la varianza y la desviación estándar de la variable numérica y nos dice que la varianza anda por el orden de los 47.866.99 y la desviación estándar, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, anda por el orden de los 218.79, ya redondeado. Finalmente llego a este punto donde uso la función detach para decirle que ya terminé con cuentas vencidas y que se desprenda de la base de datos. Sigo mi camino. Tercer ejemplo. El Servicio de Administración de Rentas, la SAR, planea expandir los artículos sobre los cuales se impuso el impuesto sobre ventas. Un defensor del consumidor argumentó que las familias de bajos ingresos se verían afectadas porque gastan un porcentaje mucho mayor de sus ingresos en comestibles que las familias de ingresos medios y altos. La Oficina de Defensa al Consumidor informó que una familia promedio gasta alrededor de 14% de sus ingresos familiares en la compra de comestibles. El defensor del consumidor seleccionó al azar 30 familias con ingresos por debajo del nivel de pobreza y obtuvo los siguientes porcentajes de ingresos familiares asignados a la compra de comestibles. Son 30 familias, deberían haber 30 datos y lo que estamos observando son porcentajes. Utilizando el programa de análisis estadístico RStudio, calcule la media, la mediana, la moda, el rango, la varianza y la desviación estándar de esta muestra poblacional. Utilizando la función readCSV, le digo el directorio donde se encuentra ubicada la base de datos. Lo demás, pues ya lo expliqué, además del control del tiempo. Lo subrayo, control enter, y me dice que estoy trabajando un martes 8 de marzo del 2022 a las 12:48. Véase que en la pestaña de ambientes ya me aparece un nuevo vector, una nueva base de datos que se llama ingresos gastados en alimentos, que tiene 30 observaciones distribuidas en una sola variable. ¿Por qué aparece esta base de datos? Porque todo lo que estaba aquí lo guardé en un vector llamado ingresos gastados en alimentos. Luego con la función attach le digo que con esta base voy a trabajar, que me calcule el tamaño de la base de datos y luego que me imprima el nombre de todas las variables presentes en la misma sin las comillas. Control enter me dice que tengo 864 bytes y que solo hay una variable que se llama porcentaje. Quiero corroborar si esto es cierto. Hago clic en ingresos gastados en alimentos y me aparece la base de datos, la expando y aquí están los 30 datos y el título de la misma es porcentaje. La quiero ver en una ventana flotante, solo hago clic ahí y ahí está. Vamos a ver si bajamos, son 35 datos, ahí está. La quiero retornar a su condición original, hago clic aquí otra vez para que me aparezca a la par del editor de código. Regreso al editor y lo primero que voy a hacer es un análisis de la estructura de la base de datos. Utilizo la función structure con el nombre del vector que contiene la base de datos, control enter. Y me dice que tenemos una base de datos con 30 observaciones distribuidas en una sola variable. Pero eso ya lo sabíamos. Aquí está. Por otro lado, dice que el nombre de la variable se llama porcentajes y que todos los valores incluidos en la misma son enteros. Cuando yo vengo acá
y navego en esa base de datos, me doy cuenta que ninguno de los valores incluidos tiene decimales. Por lo tanto, son enteros. Por otro lado, quiero que me haga un resumen de lo que hay en esa base de datos y me tira los cálculos para la única variable que tenemos, que es porcentaje, y me dice que el valor mínimo es de 24, el valor máximo es de 49, el primer cuartillo es de 30, el tercer cuartillo es de 38.75, el segundo cuartillo, también conocido como mediana, es de 35 y finalmente la media de esa variable numérica es de 34.77. Regreso al código y le voy a pedir que me calcule la moda. A partir de este punto estoy trabajando con el nombre de la variable, no así con el nombre del vector. Control Enter y me dice que tenemos dos modas. Una es 29 y la otra es 35, pero no me dice cuántas veces se repite la una y la otra. Corro el segundo código y me dice que ambas se repiten 3 veces. Miren, hay personas que les gusta ver el número de repeticiones de cada moda. Entonces, de forma preferencial, utilizan el segundo código. Yo les presento a ustedes las dos para que tengan dos opciones. ¿Cuál de las dos utilizar? Decídalo usted. Luego procedemos a hacer el cálculo de las medidas de variabilidad o dispersión. La primera que vamos a calcular es el rango, utilizando la función range aplicada al nombre de la variable numérica. Y me dice que el valor mínimo es de 24, el máximo es de 49. Pero eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Bien, ahora quiero conocer los cuartillos de la variable numérica. Y me dice que el valor mínimo es de 24, el valor máximo de 49, el primer cuartillo es de 30, pero ya lo sabíamos. El tercer cuartillo es de 38.75, también lo sabíamos. Y finalmente, la mediana o segundo cuartillo es de 35, está aquí. Ahora quiero conocer el rango intercuartillo, que no es otra cosa más que la diferencia entre el tercero y el primer cuartillo. Y me dice que es de 8.75. Finalmente, calculo la varianza y la desviación estándar de la variable numérica utilizando las funciones var y sd. Y me dice que la varianza es de 36.87. Y la desviación estándar, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza, es de 6.07. Finalmente, usando la función detach, le digo que se libere de esa base de datos porque ya terminé el análisis y ya se desprendió. Bibliografía citada. Aquí está la bibliografía que su servidor ha consultado para la estructuración de la presentación que estamos finalizando. Muy buenas, se las recomiendo si alguno quiere leerlas. Agradezco a todos por su tiempo y su paciencia y nos veremos una vez más a la misma hora y por este mismo canal. Que tengan todos un buen día.